Vaya, me confirman, por favor, cuando puedan ver la pantalla. Les voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, ok. Pues aquí sí se ve. Mira aquí más dudas. Vaya, gracias. Bueno, entonces la clase pasada le daba una pequeña introducción así un poco rápida sobre índices de tabla, y hablábamos también en general de los índices y tipos de índices. Permítanme. Y creo que también les había quedado por ahí una pequeña investigación. Ya más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que pudieron leer sobre lo que les había dejado, que si no mal recuerdo era sobre las pseudocolumnas y el row ID. Pero bueno, repasando un poco, y para los que no estuvieron también en la clase pasada, preguntábamos que si había alguna diferencia entre los índices y las tablas organizadas por índices. Ya habíamos visto lo que eran los índices, habíamos creado unos cuantos de manera sencilla, y sabíamos que nos podían ayudar en la mayoría de casos a realizar búsquedas más largas, más rápidas, perdón, en nuestras consultas. Y pues que sea alguna diferencia, sí, ¿verdad? Ya que los índices son objetos de esquema, a los cuales aceleran el acceso a las filas de la tabla, como mencionaba. Y en cambio, las tablas organizadas por índices son tablas que están almacenadas con una estructura de índice. Ahora bien, los índices sabemos que es una estructura opcional y que estos están asociados ya sea a una tabla o a un grupo de ellas. A veces sí aceleran el acceso a los datos, y también al crear un índice en una o más columnas de una tabla, obtiene la capacidad de recuperar un pequeño conjunto de filas distribuidas. Esto en algunos casos, no siempre. Y estas filas distribuidas que son recuperadas se hacen aleatoriamente, ¿verdad? De una tabla. Y que dicen que los índices reducen también la entrada o salida, o lectura, escritura, input o output del disco, ¿verdad? Si una tabla organizada en montón, también conocida como Heap Organized Table, no tiene índices, la base de datos debe realizar un análisis completo de la tabla para encontrar un valor. Y tenemos este ejemplo, ¿verdad? Que sin un índice, una consulta que tenga una ubicación 2700 en una tabla requiere que la base de datos busque ese valor en cada una de las filas, en cada uno de los bloques de dicha tabla. Ahora bien, haciendo una analogía en cuanto a esto de los índices, vamos a imaginar que, por ejemplo, un gerente de recursos humanos tiene un estante con cajas. Véanlo como un archivero, más o menos, ¿verdad? Entonces, las carpetas contienen información de los empleados, ¿verdad? Y las carpetas están insertadas en cada una de esas cajas de forma aleatoria, ¿verdad? Al azar. Tenemos que la carpeta para un empleado 1, en el cual su ID es 200, está 10 carpetas hacia arriba desde la parte inferior de la caja 1. Es decir, que si tenemos una caja, colocamos la primera carpeta
esa va a estar hasta el fondo, ¿verdad? De nuestra caja, luego la segunda, tercera, y eso, así sucesivamente hasta llegar a la décima, que es la que estamos interesados, ¿verdad? Y tenemos una segunda carpeta para un empleado 2, el cual su ID es el 100, pero este se encuentra en la parte inferior de la caja 3. Es decir, que fue la primera que se colocó en la caja 3, ¿verdad? Entonces, para acelerar el acceso, dicho gerente que hablábamos en el ejemplo, podría crear un índice que enumere secuencialmente cada ID de empleado con su ubicación de carpeta. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Para el ID 100, o sea, el empleado con ID 100, está en la caja 3, en la posición 1, que es la que hablábamos, ¿verdad? Que está hasta abajo. Para el ID 101, va a estar, por ejemplo, en una caja 7 y va a estar en la posición 8. Y para el que hablábamos, empleado 1, el cual su ID era 200, estaría en la caja 1, en la posición 10. Entonces ahí estaría ya indicado, ¿verdad? Secuencialmente, con cada ID su respectiva posición dentro de todo ese estante de caja, ¿verdad? Los índices tienen ciertas características. Eh, ellos son objetos de esquema, como lo venimos viendo desde hace varias clases atrás, que son tanto lógica como físicamente independientes de todos los datos de los objetos con los que están asociados. Por lo tanto, se pueden eliminar o crear índices sin afectar físicamente a la tabla, ¿verdad? A la tabla al cual está relacionado dicho índice. Dice que la ausencia o presencia de un índice no requiere un cambio en la redacción de ninguna declaración SQL. Un índice es una ruta de acceso rápido a una sola fila de datos. Afecta solo a la velocidad de ejecución. Y dado un valor de datos que se ha indexado, el índice apunta directamente a la ubicación de las filas que contiene dicho valor. También hablábamos en cuanto a lo de las características de los índices sobre dos en específico, que eran la usabilidad y la visibilidad. La base de datos mantiene y usa índices de forma automática después de haber sido creados. También la base de datos refleja automáticamente los cambios en los datos, ya sea porque se agregó algo, se actualizó o se eliminaron filas. En todos los índices relevantes sin que los usuarios requieran acciones adicionales. Es decir, realiza todos estos cambios de forma automática en los índices que son relevantes, ¿verdad? Sin necesidad de hacer alguna acción adicional. La presencia de muchos índices en una tabla degrada el rendimiento de DML, que era el Data Manipulation Language, porque la base de datos también debe actualizar los índices. Y mencionábamos estas propiedades, ¿verdad?, que tienen los índices, que son la usabilidad y visibilidad. En este caso, la usabilidad, se puede decir que un índice puede ser utilizable, que al momento de crearse por defecto ya está utilizable, o puede no utilizarse, ¿verdad? Estar inutilizable. Un índice inutilizable no es mantenido por operaciones de ML y es ignorado por el optimizador. Es decir, que por lo que hablábamos en la lámina anterior, este caso, al inutilizar un índice, estamos minimizando esta degradación de rendimiento
en cuanto a DML, ¿verdad? Un índice inutilizable puede mejorar el rendimiento de cargas masivas, es decir, al momento de cargar una gran cantidad de datos, ¿verdad? Mejora dicho rendimiento. Y en lugar de eliminar un índice y luego volver a crearlo, podemos inutilizarlo para luego reconstruirlo, ¿verdad? O sea, cambiarle ese estado de inutilizable o utilizable. Los índices inutilizables y las particiones de índice no consumen espacio. Cuando se inutiliza un índice que está utilizable, la base de datos descarta su segmento de índice. ¿Cómo podemos ver si un índice está o no con estado usable o unusable? En este caso se hace por medio de una consulta select para la tabla DBA indexes. Tiene diferentes columnas. En este ejemplo que se ve acá, se tiene la del owner, es decir, la del propietario del índice, el index name, es decir, el nombre que tiene el índice, y el table space en el cual se encuentra ese índice, ¿verdad? From la tabla DBA-indexes, y podemos consultar su estatus, es decir, con un where, status igual, y se le coloca la palabra unusable. En el caso de que queramos ver los índices que están inutilizables, ¿verdad? Nos podríamos quitar el where de ahí y simplemente ir a revisar todas las columnas y la información que tiene la tabla de DBA indexes para saber, ¿verdad?, cuáles están utilizables o no utilizables. Y de querer cambiarlos, pues sería de realizar un alter table, donde lo que haríamos es cambiar el valor del estatus, ya sea por usable o unusable, según sea el caso. Si tienen la oportunidad de probarlo, ya sea que alguien tenga ahorita ahí el Oracle a la mano o abierto, o si lo quieren probar después, sería bueno que lo hicieran. Por el momento yo ahorita estoy acá en la computadora de la oficina y no tiene Oracle y no tengo permiso para instalarlo, así que pruébenlo, ¿verdad? Para que puedan ver lo del estado de cada uno de los índices. ¿Hay alguna pregunta por el momento? ¿Ninguna? Vaya. Seguimos entonces. Luego tenemos esta característica o propiedad de visibilidad. En el caso de esa característica, también se puede que los índices estén visibles, que es su estado por defecto, o que se hagan invisibles. En el caso de los índices invisibles, sí es mantenido por operaciones DML y el optimizador no lo utiliza de forma predeterminada. En este caso, como si es mantenido por operaciones DML, el índice sí puede llegar a afectar lo que hablábamos, ¿verdad? Del rendimiento al momento de utilizar el DML. Para el caso de que queramos hacer que un índice sea invisible, puede ser como la alternativa a que lo inutilicemos o incluso a eliminarlo, ¿verdad? ¿Y en qué es útil que lo hagamos invisible, verdad? Pues para probar la eliminación de un índice antes de eliminarlo. Es decir, es como si realmente no lo estuviéramos eliminando. Sigue ahí, pero ya no es utilizado, ¿verdad? Porque le hacemos creer que lo hemos eliminado. Entonces, antes de eliminarlo
y que después digamos, ay, no, no lo quería eliminar, ¿verdad? Y lo voy a tener que volver a crear. Pues no, lo hacemos invisible, ¿verdad? Y así probamos si realmente vamos a necesitar eliminar dicho índice o no. Y también es útil al momento de usar índices temporalmente, sin afectar, ¿verdad? En general, la aplicación. Podemos hacer un índice visible o invisible al momento de su creación. Si se recuerdan, teníamos la estructura bien básica de un create index, el nombre del índice, el on, la tabla para la cual íbamos a crear ese índice y la columna a la cual íbamos a hacer referencia con ese índice, ¿verdad? Entonces es exactamente la misma estructura, solo que al final le podemos colocar este parámetro de que sea invisible o visible. En el caso de que ya tengamos el índice creado y no sepamos, ¿verdad? O querramos hacerlo visible o invisible, pues también se puede hacer por medio de un alter index con el nombre del índice y colocándole al final ese parámetro, el mismo parámetro de invisible o visible. Vaya, ahora tenemos dos conceptos relacionados a los índices, que son claves y columnas. Hemos visto y hemos utilizado varias veces la sintaxis, ¿verdad? De un índice. Y quizás en ocasiones pueda ser como bastante obvio o lógico eh, a lo que hace referencia a cada una de estas partes, pero en ocasiones se suelen utilizar de forma errónea algunos conceptos o mezclarlos incluso, ¿verdad? Para el caso, al referirnos a una clave, en cuanto a los índices, pues se dice que es un conjunto de columnas o expresiones sobre las que puede construir un índice. Y como les mencionaba, ¿verdad? Que aunque a menudo los términos se usan indistintamente, es decir, se habla de índices, de claves o de columnas, haciendo referencia a veces a lo mismo, pues los índices y las claves son cosas diferentes. Los índices es la estructura como tal, ¿verdad? Que está almacenada en la base de datos y la cual los usuarios administran mediante declaraciones SQL. Y las claves, pues, estrictamente son un concepto lógico. Aquí vemos de nuevo la sintaxis para la creación de un índice. Y, por ejemplo, tenemos este create index en una tabla llamada ord-customer-ix on orders y tenemos un customer ID. En este caso, el índice como tal, ¿verdad? Es el propio nombre que le estamos dando al index. En este caso, el ord-customer-ix. Y la clave viene siendo la columna a la que se le va a aplicar dicho índice. Es decir, que en este caso la clave de nuestro índice sería el customer-id. Vaya, hemos venido trabajando también con creación de índices, haciendo referencia a una sola columna. Pero también existe algo llamado índices compuestos, o también conocido como índices concatenados. Y esto no es más que un índice en varias columnas de una tabla. Las columnas de un índice compuesto deben aparecer en el orden que tenga más sentido para las consultas que van a recuperar datos. Y no es necesario que estén adyacentes en una tabla, ¿verdad? Es decir, que si tenemos una tabla en la cual esté, no sé, en una tabla de empleados, en la cual esté el ID del empleado, el nombre, apellido, dirección y edad, pues si vamos a utilizar varias de esas columnas
para crear un índice no es necesario que sea en ese orden, ¿verdad? O que se utilicen las que están juntas, ¿verdad? Que, por ejemplo, las primeras tres que vamos a utilizar ID, nombre, apellido, o que vamos a utilizar apellido, edad, dirección, porque son las que se encuentran juntas, no, ¿verdad? Lo podemos hacer sin necesidad de que estas columnas estén adyacentes. Los índices compuestos pueden acelerar la recuperación de datos para declaraciones select, en las que la cláusula where hace referencia a todas o la parte inicial de las columnas en el índice compuesto. Por lo tanto, el orden de las columnas utilizadas en la definición es importante. En general, las columnas a las que se accede con más frecuencia son las que irán primero en el index, en la creación del índice. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Supongamos que una aplicación va a consultar con frecuencia a las columnas last name, el job ID y el salary de una tabla employees, es decir, a una tabla empleado, ¿verdad? Tenemos el apellido, el ID del trabajo y el salario. Y suponga que el last name tiene una cardinalidad alta, es decir, que el número de valores distintos es grande en comparación al número de filas de la tabla. Entonces se va a crear un índice con el siguiente orden de columnas. Como nos está diciendo que el last name tiene una alta cardinalidad, que hace referencia a lo que hablábamos acá en esta lámina, de que hace referencia a todas o a parte inicial de las columnas en el índice compuesto, ¿verdad? Y que el orden es importante. Entonces, ya que nos está diciendo que el last name tiene cardinalidad alta, o sea, va a ser a la que se accede con más frecuencia o a la que se quieren obtener valores con más frecuencia de toda la tabla, entonces va a ser la columna que irá primero, ¿verdad? Luego irían las siguientes que nos solicitan, el job ID y el salary. Entonces crearíamos este índice. Es básicamente la misma sintaxis, un create index, seguido del nombre que le vamos a dar a nuestro índice, on, el nombre de la tabla, y entre paréntesis, el nombre de la columna o las columnas en este caso, a las cuales vamos a aplicar dicho índice. Y bueno, en el caso de este ejemplo, debido a que el last name es la primer columna, lo que sucedería acá es que este índice se va a utilizar al momento de que se realicen consultas donde estén involucrados, ya sean las tres columnas, es decir, last name, job ID y salary, donde estén involucradas el last name y una de las otras dos columnas, pero no se va a utilizar dicho índice si en la consulta no está presente la columna de last name, que es la primer columna a la cual hace referencia dicho índice. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. También les mencionaba en la clase pasada que los índices tienen cierta clasificación y de hecho también dentro de estas clasificaciones, por ejemplo en los índices de árbol B, hay subtipos. Pero realmente
por el momento no nos interesa ver o profundizar más en estos subtipos, ¿verdad? E incluso el que nos interesa de momento son los índices de árbol B. Pero además de esta clasificación que es índice de árbol B, hay otra, ¿verdad? Que son unos llamados índices de combinación de mapas de bits y los índices basados en funciones y los índices de dominio de aplicaciones. Ahora bien, índices de árbol B. No sé si alguien leyó algo sobre eso de los índices de árbol B. No, bueno, en el caso de los índices de árbol B, también llamados índices de árbol equilibrado, son el tipo de índice estándar. Y estos son excelentes para índices de clave primaria y los cuales son altamente selectivos. Estos son usados también como índices concatenados y los índices de árbol B pueden recuperar datos ordenados por columnas indexadas. Los índices de árbol B son básicamente una lista ordenada de valores dividida en rangos. Al momento de asociar una clave con una fila o un rango de filas, los árboles B proporcionan un excelente rendimiento de recuperación para una amplia gama de consultas. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, vaya, ahora que ya profundizamos un poco más en lo que son los índices y vemos que hay otros tipos de índices o estructura adicional que le podemos agregar a la sintaxis que ya conocíamos, vamos a ver qué son las tablas organizadas por índices. Una tabla organizada por índices es una tabla almacenada en una variación de una estructura de índice de árbol B. En una tabla organizada en montón, las filas se insertan donde encajan, es decir, donde encuentran espacio. Mientras que en una tabla organizada por índice, las filas se almacenan en un índice definido en la clave principal de la tabla. Cada entrada de índice en el árbol B también almacena los valores de columna que no son clave. Por lo tanto, el índice son los datos y los datos son el índice. Haciendo una analogía en relación con las tablas organizadas por índices, vamos a suponer de nuevo que tenemos a un gerente de recursos humanos, el cual tiene de nuevo una estantería con cajas de cartón y en cada caja hay una etiqueta, ¿verdad? Con un número, 1, 2, 3, etcétera. Pero las cajas no se van a colocar en los estantes en el orden secuencial, ¿verdad? Es decir, que la caja número 1 puede estar en la fila 1, columna 1, mientras que la tabla 2 no necesariamente va a estar en la fila 1, columna 2, perdón, en la columna 1, fila 2, sino que podría estar en la columna 3, fila 4, por decir algo, ¿verdad? Pero aunque estas cajas no vayan a estar colocadas en el estante de manera secuencial, cada caja va a contener un puntero a la ubicación de la estantería de la siguiente caja en la secuencia. Entonces, al conocer ya el valor o la ubicación de la primer caja, si es que queremos
revisarlas en orden secuencial, ya vamos a conocer la ubicación de la siguiente, evitando que tengamos que ir a realizar una búsqueda en cada una de de los espacios, ¿verdad? Sino que ya vamos a tener directamente la ubicación, ya vamos a saber hacia dónde vamos a ir. Ahora, con esta misma analogía, ¿verdad? Las carpetas que contienen los registros de los empleados se van a almacenar en cada una de las cajas. Y las carpetas, perdón, están organizadas siempre por el ID de los empleados. En este caso, el empleado 1 tiene un ID 100, que va a ser, en nuestro caso, para el ejemplo, el ID más bajo. Entonces, su carpeta va a estar en la parte inferior de la caja 1, es decir, será la primera carpeta colocada en la caja 1. Ahora, para la carpeta del empleado con ID 101, estará encima de la 100, la 102 estará encima de la 101 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta que alcancemos a llenar la caja número 1. La siguiente carpeta de la secuencia se va a encontrar en la parte inferior de la caja 2. Con esta analogía, ordenar las carpetas por ID de empleado hará posible buscar carpetas de manera eficiente, sin tener que mantener un índice por separado. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo que nuestro ID de empleado, en este caso, sea nuestro índice. Entonces, si suponemos que en algún momento se nos solicita encontrar los registros de los empleados con ID 105, 150 y 200, por decir algo, ¿verdad? Entonces, en lugar de buscar primero un índice y luego recuperar las carpetas, ambas cosas como por un paso separado, lo que se hace es que se puede buscar las carpetas en el orden secuencial y recuperar cada carpeta tal como se encuentre, ¿verdad? Ya que vamos a tener estos ID como índice. Vaya, alguien que me diga, esto fue lo que les dejé o lo que les mencionaba la semana pasada, que me investigaran qué era el row ID y qué son las pseudocolumnas. ¿Alguien que me pueda decir primero qué son las pseudocolumnas? Uh-huh. María José pone acá, las pseudocolumnas pueden ser introducidas en una tabla, pero no forman parte directamente de ellas. Es correcto. Y se consideran como elementos de datos que tienen un propósito en especial en donde se pueden utilizar sentencias de SQL como si se tratara de una tabla, pero en realidad estos elementos no están en la tabla. Sí, exacto. Sí, lo que ponía ahí María José. Gracias, María José. Sí, se comportan, las pseudocolumnas se comportan al final de cuentas como una columna de la tabla, pero no se almacenan como tal, como estructura de la tabla. Se pueden hacer select en pseudocolumnas, pero no se pueden realizar ni insert, no se pueden actualizar y tampoco se pueden eliminar sus valores. En algún momento leía también que una pseudocolumna puede ser como similar a lo que en programación se utiliza como una función sin argumento, ¿verdad? La diferencia es
que cuando nosotros realizamos funciones sin argumentos, nos suele devolver como el mismo valor para cada fila en el conjunto, ¿verdad? De los resultados. Mientras que al utilizar pseudocolumnas, nos puede devolver un valor diferente para cada una de las filas. Y el row ID es un tipo de pseudocolumna. Sí, correcto también. El row ID es un tipo de pseudocolumna, pero digamos que el row ID para cada una de las filas de la base de datos devuelve la dirección de la fila. Identifica una fila, pone Diana, correcto. Y Natalia pone que es un puntero que señala la ubicación de una fila concreta de una base de datos. Se usa para localizar filas más rápido que la exploración completa de tabla o índice. Y se usa también en el procesamiento de los cambios de una tabla publicada. Correcto. Sí, el row ID nos devuelve la dirección de una fila, identifica una fila. En el caso de los valores del row ID, en base de datos Oracle, contienen, ¿verdad?, dicha información que es necesaria para ubicar a una fila. Pueden contener el número de objeto de datos del objeto como tal, el bloque de datos en el archivo de datos en el que reside dicha fila. También nos puede dar información como la posición de la fila en un bloque de datos. En este caso, la primera fila es 0. Y también nos puede dar información sobre el archivo de datos en el que reside dicha fila. Para el caso de los archivos de datos, el primer archivo es 1, ¿verdad? Y este número de archivo va a ser relativo al espacio de tabla. Por lo general, un valor de identificador de filas idénticas, de una fila, identifica de forma exclusiva a una fila en la base de datos. Sin embargo, las filas de diferentes tablas que se almacenan juntas en un mismo clúster pueden tener el mismo row ID de fila. También los valores de la pseudocolumna de tipo row ID tienen el tipo de datos row ID o uno llamado uRow ID. Y estos sirven para obtener más información acerca de la fila a la cual está haciendo referencia cada uno de los row ID. Y tal vez se pregunten, ¿verdad?, que por qué son importantes o para qué podríamos utilizar los valores que tienen los row ID. Pues para empezar, por medio del row ID o el row ID como tal, es el medio que nos proporciona de forma más rápida el acceso a una sola fila. También por medio del row ID se nos puede mostrar cómo se almacenan las filas de una tabla. Y los row ID, pues, como ya se mencionaba, son identificadores únicos para las filas de una tabla. Se recomienda, y de hecho no se debe, utilizar un row ID como clave principal de una tabla. Y en el caso de eliminar y volver a insertar una fila con unas utilidades que son de importación y exportación, por ejemplo, ¿verdad?, su identificador de fila sí puede cambiar. Sí se importa y se exporta, ¿verdad? Si se llega a eliminar una fila,
Oracle puede reasignar el row ID a una fila que se inserte posteriormente. Es decir, ese row ID es utilizable desde el momento en el que una fila es eliminada. Aunque puede utilizar el row ID o la pseudocolumna row ID en una cláusula select o con una cláusula where de una consulta, estos valores de dicha pseudocolumna no se van a almacenar realmente en la base de datos. Y como ya decíamos, ¿verdad? No puede insertar, actualizar o eliminar un valor de la pseudocolumna row ID. Es más, va relacionado con lo que les mencionaba, ¿verdad? No se elimina el valor del row ID al eliminar la fila a la cual hace referencia, sino que simplemente ese valor, como de esa dirección de esa fila, queda ahí en espera de ser utilizado por una nueva fila que se inserte. Es decir, que en una consulta, en un select, se puede utilizar este row ID para decirnos, ¿verdad? No sé, por ejemplo, si hacen la consulta, siempre poniendo de ejemplo una tabla empleados y quieren consultar nombres y apellidos de una tabla empleados, pueden hacer un select también, digamos nombre y apellido. Se podría hacer un select row ID, coma nombre, coma apellidos, from empleados. Y ahí nos devolvería cada uno de los nombres con cada uno de los apellidos y la dirección de cada una de esas filas. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a las pseudocolumnas y las row ID? Ok. Vaya, y aquí les traía ya para finalizar una pequeña tabla en cuanto a las diferencias de las que son llamadas Heap Organizing Table y las Index Organizing Table, que es lo que mencionábamos casi al inicio. Las primeras, las Heap Organizing Table, son las tablas organizadas por montón. Y las Index Organizing Table, pues las tablas organizadas por índice, ¿verdad? En el caso de las Heap Organizing Table, el row ID identifica de forma única una fila. La restricción de clave primaria se puede definir de manera opcional, mientras que en las index, la clave principal identifica de forma exclusiva una fila y se debe definir la restricción de clave primaria. En las Heap Organized, el row ID físico, en la pseudocolumna de row ID, permite construir índices secundarios, mientras que en la index, la pseudocolumna de row ID es un row ID lógico y también permite construir índices secundarios. El row ID puede acceder directamente a filas individuales para el caso de las tablas organizadas por montón, mientras que en las tablas organizadas por índices, el acceso a las filas individuales se puede lograr indirectamente mediante la clave principal. En las organizadas por montón, el escaneo secuencial
de la tabla completa devuelve todas las filas en algún orden, mientras que en las organizadas por índice, un análisis de índice completo o un análisis de índice completo rápido devuelve todas las filas en algún orden. Para las organizadas por montón, se puede almacenar en un grupo de tablas con otras tablas. Mientras que las tablas organizadas por índices no se pueden almacenar en un grupo de tablas. Las tablas organizadas por montón pueden contener una columna de tipo de datos long y columnas de tipo de datos log. Y en el caso de las organizadas por índices, también pueden contener columnas log, pero no columnas con tipos de datos long. Para las tablas organizadas por montón, pueden contener columnas virtuales, que solo se admiten tablas de montón relacionales, mientras que en las organizadas por índices no se pueden contener columnas virtuales. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto a las diferencias de las tablas organizadas por montón y las tablas organizadas por índice? O en general, de todo lo que hemos visto ahora en cuanto a índices y tablas organizadas por índices, ¿hay alguna consulta? Bueno, supongo que no hay consultas entonces. Si no estoy mal, este miércoles tenemos parcial. Déjenme verificar el calendario. Es 28, ¿verdad? Ah, y se me olvidaba mencionarles, en cuanto a las vistas, como ahorita no estoy en mi computadora, no les puedo pasar, porque eso era más práctico, lo de las vistas, porque realmente no cambia la estructura, ¿verdad? De un Create View, pero sí, como las subconsultas que se hacen dentro de ella, ¿verdad? Entonces, le voy a pasar el script cuando ya esté en mi casa para que podamos ver un poco más de eso, ¿verdad? Para que vean como más variaciones de cómo se pueden ir creando las vistas. Para la parte práctica de esto, realmente espero que la parte práctica no sea muy larga, si se fijaron, práctica, lo que más tenemos material para práctica es en lo de tema de de los usuarios, roles y todo eso, ¿verdad? Bueno, viene todo lo que hemos visto hasta hoy, hasta los temas de hoy. Sí, como les decía, la parte práctica realmente espero que sea corta. En general, espero que el parcial sea corto. En esa ocasión, tengo entendido, si van a ser parciales diferentes para ambas secciones. Entonces, sí, el parcial siempre es a la hora clase.
E igual esperen indicaciones para, para saber de cuánto será el tiempo, ¿verdad? Porque máximo debería durar las 2 horas clase. Entonces sí, vendría todo hasta el día de hoy y lo que les pueda compartir de vistas. No vendrían vistas tan complicadas porque realmente se necesitan ver a profundidad otros temas para poder hacer unas vistas como un poco más elaboradas. Pero sí quiero que vean como una variación. Ah, sí, sí, va a ser diferente para ambas secciones. Estoy segura que va a ser diferente. Entonces, igual, si tienen alguna consulta, eh, por favor, no vaya a ser mañana en la noche, ¿vea? Un día antes del parcial. Pero sí, cualquier consulta me escriben y como les decía, esperen las indicaciones para, para confirmarles la hora a la que inicia el parcial. Y no sé, los que están ahorita, si me dicen si están de acuerdo en siempre realizar los 15 minutos de consulta antes del parcial, al inicio del parcial, para resolver cualquier duda que se tenga. Vaya, en ese caso, trataré, si no me surge ninguna reunión o ningún imprevisto, trataré de estar igual, quizás unos 5 o 10 minutos antes de la hora usual de la clase para poder empezar a resolver dudas y no quitarles tiempo de su evaluación, ¿verdad? Entonces, eso sería la clase de ahora. Esperen ahora en la noche el script de las pistas. Y bueno, sí, cualquier consulta que tengan sobre las pistas, sí, ¿verdad? Me la pueden hacer mañana. No, no muy noche, pero sí me la pueden realizar mañana. Así que eso sería todo. Gracias. Y también esperen sus calificaciones de los talleres, que espero que al finalizar esta semana ya estén todas listas. Han salido bien, así que no se preocupen. Vamos bien. Pasen buenas tardes entonces y gracias. ¿Desde dónde viene el parcial? Realmente todo, porque pues siempre, digamos que de alguna forma u otra, pues los temas se enlazan, ¿verdad? Entonces, prácticamente es todo. Pero sí, tampoco crean que les voy a preguntar como qué es SQL o reglas básicas de sintaxis de SQL, no, ¿verdad? Más que todo en la parte práctica. Y la presentación de hoy, no, aún no está en Moodle. Se la voy a subir en unos minutos para que la puedan tener. Bueno, pues feliz tarde a todos. Adiós.